Este es un vídeo homenaje a la figura recuerdo de Sinisa Mihajlović. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos días se confirmaba el triste fallecimiento de Sinisa Mihajlović, uno de los jugadores e entrenadores iconos del calcio en los últimos 30 años. Y hemos decidido grabar este vídeo para recordar un poquito su figura y para recordar un poquito lo emblemático que era. Así que, José, hemos tardado un poquito, pero aquí está ese vídeo que le debíamos a Sinisa. Totalmente. Este vídeo no nos hubiese gustado hacerlo, la verdad, pero lo hemos tenido que hacer porque ha fallecido Sinisa Mihajlović. Todo eso fue una sorpresa para nosotros. Además, creo que también para su familia, ¿no? Porque parece que empieza a empeorar muy rápidamente en los últimos días. Y por tanto, bueno, ahí es cuando acaba falleciendo. Esperamos de Gianluca Vialli que se recupere, por favor, porque también está en un momento muy complicado. Gianluca Vialli, cáncer de páncreas, y en los últimos días ha tenido que viajar a Londres. Desde aquí aprovechamos este vídeo, que hemos conocido la noticia en las últimas horas, para poder transmitirlo. Y nada, pues vamos a hablar de Sinisa Mihajlović, que hasta hace unos meses era entrenador de la Serie A y ahora mismo, pues desafortunadamente ha fallecido. Queríamos esperar pues para hacer un buen vídeo, ¿no? Porque no queremos hacer un vídeo deprisa y corriendo de hablar de Sinisa, sino también para hablar un poquito de todo lo que ha sido su carrera como futbolista, como entrenador y algunas frases de las que ha dejado. Sí, un carácter muy particular y una vida tremenda de Sinisa Mihajlović. Para apoyarnos en este vídeo hemos invitado a varios amigos que conocen también mucho la historia de la antigua Yugoslavia, de los Balcanes, del propio Sinisa, y nos lo van a acompañar y a darle más calidad a este vídeo, seguro que sí. Así que a lo largo del programa, de este vídeo, pues iréis viendo clips que nos han mandado y que les agradecemos enormemente. Bueno, para meter en contexto, Sinisa fallece el pasado 16 de diciembre, que es el pasado viernes, a la edad de 52 años. Llevaba él desde 2019 luchando contra leucemia y, bueno, pues pese a que en alguna ocasión sí parecía que la había superado y la había dejado atrás, pues finalmente fallece, ¿no? Esta pasada semana. El domingo fue Capilla Ardiente, vimos pasar a gente como Spalletti, por ejemplo, tremendamente afectado. El lunes fue su entierro en Roma. El féretro, de hecho, quedó una imagen impactante que vais a ver, pues lo portaban De Silvestri y Arnautovic como representantes de su Bologna, y Lombardo, Mancini, Stankovic, que han sido compañeros suyos en la Lazio, en la Sampdoria. Así que, José, lo que vamos a hacer es un poco recordar, pues eso, su etapa como futbolista, su vida, su etapa como entrenador, sus movidas, que no fueron pocas. Era un tipo bastante particular, siempre lo fue. Hasta sus últimos días, así que hay mucho que recordar, ¿eh? Eso es. La verdad es que sí, así que vamos a entrar directamente a su vida como futbolista, porque él, bueno, él al final es de hijo de madre croata y padre serbio. Su padre era camionero mientras que su madre trabajaba en una fábrica de calzado, y al final tuvo que abandonar su natal Vukovar por esa guerra de los Balcanes que se produjo, guerra que ya nos han narrado no solo Sinisa Mihajlović alguna vez, sino también otros futbolistas del calcio. Y bueno, él decía que en Gazzetta dello Sport en su momento: mi familia era pobre, no había dinero para la guardería, mi madre trabajaba y cuando tenía 6 años iba de compras por la mañana y cuidaba a mi hermano, que es 4 años menor que yo. A los 6 años ya era mayor. Ya yo creo que eso habla de lo complicado que era, ¿no? De las dificultades que ha vivido como desde pequeño, vamos. Tiene un carácter tremendo, ¿no? Que se forja desde el principio, y que ha tenido que pasar por muchas cosas. De hecho, relata en ese complicado contexto balcánico de guerras, de países que eran uno solo, que luego se fragmentan, y muchas culturas que se enfrentan. Pues relata una historia, por ejemplo, Toni Padilla en Panenka, que dice: Mihajlović contó en una entrevista en Panenka cómo su familia casi pierde la vida en la guerra y cómo Arkan, el famoso criminal de guerra serbio, le llamó por teléfono cuando ocupó la ciudad de Vukovar, preguntándole qué tenía que hacer con un croata que decía ser el tío de Sinisa Mihajlović. Dijo Arkan: te lo mando a Belgrado o lo mato. Dijo Arkan que era un antiguo jefe de ultras de Estrella Roja, equipo en el que jugó Sinisa, por eso lo conocía y por eso le llamó. Pero al mismo tiempo acabó cometiendo crímenes de guerra en esa guerra de los Balcanes. Mihajlović lo que hizo es llevarse a Belgrado a su tío croata,
Y vamos, un ejemplo de todo lo que era aquello. Pero José, yo creo que lo que vamos a hacer es poner un vídeo de Tony Padilla, precisamente, que él Venga, escribió sobre este tema. Y él conoce esto mejor que nadie, para que nos cuente un poquito también la ideología del propio Sinisa en este aspecto y todo lo que tuvo que pasar. Sinisa Mihajlović era hijo de un tiempo y de un país, Yugoslavia, nacido en una región, Eslavonia, que pertenecía a la República de Croacia, pero donde habían muchísimos ciudadanos que se sentían serbios. Él mismo era hijo de un serbio de Bosnia, que había emigrado a Eslavonia y se había casado con una croata. Por tanto, era un buen resumen de lo que era esa Yugoslavia plurinacional en que diferentes identidades convivían juntos. Y por eso él, de alguna forma, tenía un discurso en ocasiones incoherente y por momentos hablaba con nostalgia de esa Yugoslavia unida y luego se volvía un nacionalista serbio radical. Y eso convivía a la vez. Por eso es una persona contradictoria, porque pese a tener una madre croata, él se identificó solamente con Serbia, con la causa serbia, desde que los nacionalistas croatas, entre ellos su tío, queman la casa de la familia y amenazan de muerte al padre y le dicen que se divorcie de su mujer por ser croata y lo expulsan. Hay esa anécdota de cuando los serbios radicales ocupan la ciudad de Vukovar, capturan al tío de Mihajlović y una llamada por teléfono le salva la vida al tío, aunque obviamente Mihajlović no le perdonó nunca de que provocase la ruptura del matrimonio de sus padres. Ella en Belgrado se va a juntar en un círculo de nacionalistas radicales, los radicales de la Estrella Roja, obviamente con el Tigre Arkan, el líder de los ultras, de los de Lice, que acabará cometiendo crímenes de guerra porque captaba jóvenes en las gradas del estadio y se los llevaba a luchar al frente en la guerra de los Balcanes, en las diferentes fases de la guerra, desde Eslavonia, desde Bosnia o a Kosovo. Por tanto, Mihajlović de alguna forma sufrió toda esa violencia y le provocó muchas contradicciones. Una persona que podía parecer muy nacionalista serbia y con algunas frases directamente racistas, pero a la vez que hablaba con nostalgia del pasado de una Yugoslavia unida. Podía parecer pues dos personas diferentes, pero era lo mismo. Era una persona víctima de un tiempo muy complicado. Bueno, yo creo que nadie mejor que Tony nos lo puede explicar. La verdad es que o sea, no podemos explicar aquí y en este momento todo lo que ocurrió en la guerra de los Balcanes porque fue tremendo y el propio Sinisa pues fue un niño que nació en ese contexto y que se crió en él y que creció como futbolista en él. Pero bueno, hablando un poquito como futbolista, él luego nos lo definirán también, pero para que nos hagamos una idea, pues lo podemos dibujar como un central zurdo, que también era un jugador muy polivalente, pero que creció en la Voivodina. Luego va al Estrella Roja, cuando Estrella Roja lo ficha en su primera temporada, pues acaba ganando la Champions, la Copa de Europa. Curiosamente en el estadio San Nicola de Bari, en esa nave espacial no gigantesca del sur de Italia, cuando ganan al Marsella en la tanda de penaltis. Él será famoso luego por su golpeo, o durante esa época también, por su golpeo a balón parado, sobre todo en lanzamientos de falta, y él marca su penalti en esa tanda de penaltis contra el Marsella, y ya le había marcado al Bayern en semifinales en el partido de vuelta 2-2. Al final incluso cuenta la Gazzetta, José, en un reportaje de la época, que los científicos de la Universidad de Belgrado se plantearon estudiar su lanzamiento, por qué le pegaba tan fuerte, y midieron que alcanzaba 160 kilómetros por hora. A ver, no sé si es una flipa de esto, ¿no? Pero tremendo, tremendo. Madre mía, vaya barbaridad, totalmente imparable. Y al final me imagino ahí a toda velocidad con mi coche, que no tengo. Más rápido, pero tu coche. Más rápido el disparo de Sinisa Mihajlović. Golpeo de Oliver y Benji, tiro del halcón. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí acaba llegando a Italia, porque parecía todo conectado, ¿no? Que ganara en el San Nicola de Bari, porque luego haría su vida en Italia, que al final yo creo que le ha cogido como un segundo país para él, ¿no? Y al final es que la Roma lo compra en 1992 por 8.500 millones de liras, que son 4,5 millones de euros actualmente, si lo cambiamos a la moneda actual, al euro, para jugar 2 temporadas. Queda la final de la Copa Italia, perdida ante el Torino en la 92-93, tras casi remontar el 3-0 del partido de ida y vuelta por aquel entonces, rollo Copa Libertadores. Ex Copa Libertadores, y ganar 5-2 en la vuelta con un gol precisamente de Sinisa Mihajlović, que luego se marcha a la Sampdoria, cedido, más luego esa compra, para consolidarse en el calcio definitivamente. Allí marca 15 goles, se convierte en un total referente como lanzador de faltas dentro de la Serie A, y tanto que al final lo acaba fichando la Lazio, Irati. Sí, por 22.000 millones de liras. La Lazio estaba preparando un equipo que sería histórico para intentar asaltar absolutamente todo, el Scudetto, Europa, tal y cual. Y bueno, pues 17 millones de euros serían 22.000 millones de liras por aquel entonces. Wow. Marca 33 goles en la Lazio. Gana la Recopa de Europa, que es el primer título europeo de la historia de la Lazio. Marca el primer gol de la Lazio en Champions. ¿Crees que recuerdos contra el Leverkusen? Gana una Serie A, 2 Copas de Italia, es decir, un jugador al final pues que entra en la historia del equipo biancocelesti y que hemos visto,
José, pues como en este posfallecimiento ha sido la Lazio el equipo que, digamos, no más ha sentido, porque todos los equipos, incluso los que no han jugado, han demostrado un respeto enorme, pero como que ha habido más cercanía, ¿no? Con el conjunto biancocelesti. También hay que decir una cosa, es un tipo complicado, de personalidad dura, y ha dejado también momentos bastante feos en su etapa como futbolista. Tuvo un incidente con insultos racistas hacia Patrick Vieira en un Lazio Arsenal, y un botellazo a un delegado de la UEFA, lo cual le costó 8 partidos de sanción. Además le pegó un escupitajo a Mutu, mítico futbolista también que pasó en su día por la Fiore. Es decir, que luego como entrenador ha dejado más cosas positivas, un tipo más afable, pero como futbolista, además que siempre se ponía los cuellos así. De hecho, si veis fotos, los llevaba así. Y era tremendo, era como un Cantona balcánico, podríamos decir, ¿eh? Ya, pero bueno, su forma de vivir, al cual le preguntaban en HT de los Sport, dice: hoy me gusta vivir bien. Sé lo que significa tener poco para comer. De niño me encantaban los plátanos, pero no teníamos dinero. Mi mamá me compró una y tuvo que compartirlo con mi hermano. Una vez le dije: cuando me haga rico me compraré un camión lleno de plátanos y me los comeré todos yo solo. Hoy cuando voy a un restaurante elijo lo mejor, bebo buenos vinos, pero nada superará el sabor de esos trozos de plátano. Pero la riqueza que espero dejar a mis hijos no es la económica, sino valores y enseñanzas. Honestidad, lealtad o sacrificio. Tendrán que sudar, el apellido no es suficiente. Sí. Me encanta esa lección de vida, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que los plátanos al final es un poco metáfora, ¿no? Pero es una entrevista que forma parte de una entrevista que hace a Gazzetta por su 50 cumpleaños, que es muy recomendable que la busquéis porque es muy extensa y deja muchas palabras interesantes de Sinisa Mihajlovic, y resume un poquito lo que también intentaba transmitir a sus equipos y a sus futbolistas. De hecho, si te parece, también para conocerlo un poco como jugador y un poco el carácter, vamos a meter un vídeo de Javi Roldán y que nos lo cuente él mismo. Fue Sinisa Mihajlovic un gran volante marcador a finales de los 80 en su juventud en Yugoslavia, y también un gran marcador defensivo, marcador central, marcador lateral y central en zona ya en su etapa en el calcio en grandísimos equipos como la Roma, la Sampdoria, el Inter o la Lazio. Muchísimos le recuerdan por sus golpeos de falta, por su zurda precisa, larga en las faltas, muy efectiva. Pero lo cierto es que él era un jugador de esencia defensiva, un jugador muy bueno técnicamente en defensa y sobre todo muy contundente, acorde a la gran personalidad que tenía. Era un líder, Nesta mismo dijo haber aprendido mucho de él en cuanto a liderazgo, y el propio Mihajlovic ya en su etapa como entrenador dijo que las agallas venían de serie, pero que él intentaría transmitírsela, ¿no?, a los futbolistas de sus equipos. Un jerarca en el campo, un jugador que empezaba el juego y luego también lo cortaba el del rival, ¿no?, tanto metros adelante como en su zona, para ser uno de los mejores defensores líderes de la historia del calcio. Pues ahí está el vídeo. Javi Roldán, que es una persona que sabe una barbaridad sobre fútbol histórico y que nos ha podido relatar un poco cómo recordaba él a Sinisa Mihajlovic. Esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Y ¿es Mihajlovic el mejor lanzador de faltas de la historia? Es un debate que está sobre la mesa, ¿no? Y que seguirá estando. Hay que recordar que él presume de ser el único jugador de la historia capaz de haber metido un hat-trick de faltas en un partido. Fue en el 98 cuando le metió 3 a la Sampdoria, su ex equipo, en un 5-2 que ganó la Lazio. En la serie hizo 28 goles de falta, de los 38 que marca. No está mal, no es el que más marca, pero él dice, José, que ha fallado más penaltis que faltas, ¿eh? O sea, que lo ha tirado tantas. Yo creo que eso habla muy bien de él, pero es su personalidad, ¿eh? Tío, sí. Bueno, pasa, para ir así con los cuellos así, tú tienes que ser un flipado. Totalmente. Pero yo creo que luego al final ha ido madurando. Yo creo que al final del tipo duro que encontramos a la persona que se nos ha ido, creo que ha ido madurando y creo que nos ha dejado muchas lecciones de vida, y ha dejado entrevistas magníficas, de verdad, sobre todo en los últimos años de cómo habla de la vida. Pero bueno, el caso que, como decías, ha marcado un montón de goles, pero ha habido gente que ha marcado más que él, Irati. Sí, hay que decir eso, que es el mejor. Bueno, no es el que más goles ha marcado, pero ahora nos vamos a poner otro punto de vista. Verdad que Juninho Pernambucano ha marcado 77, Pelé marcó 70 registrados, Legrotagliev marcó 66, Ronaldinho 66, Beckham, Maradona, Zico, Koeman, Messi. Hay jugadores que han marcado más goles de falta que el bueno de Sinisa. Pero él dice, ojo, en Gazzetta también: seré presuntuoso, pero nadie tira las faltas como yo. Pregúntale a los porteros.
yo solía decidir dónde tirar en el último paso de la carrera. Me imagino yendo sin saber qué hacer y de golpe dice, oh, pues ahí. Aún hoy, a los 50 años, quito la telaraña de la escuadra. Pirlo y yo tenemos el récord goleador de la Serie A, pero él jugó más partidos que yo. ¿Cuántos han marcado 3 goles de falta en un partido como yo? Pregunta. Ojo, Bueno. A ver, personalidad absoluta, eso está claro. No sé, que sí. La gente, sin duda, que se ponga un vídeo de highlights de goles de falta de Sinisa y aunque no responda a su pregunta, se lo pasa bien, porque son goles espectaculares. Totalmente. Y también qué malo han debido de pasar los lanzadores de falta del Bolonia, del Torino, del Milan, que le han tenido como entrenador, ¿no? Y dices, joder, enséñame, pero claro, le ves al tío que no para de meter goles de falta. Sin embargo, también es verdad que ahora es mucho más complicado meter un gol de falta que antes. Y cada vez, por ejemplo, cuando Mihajlovic las tiraba, pues serán más complicados que cuando las tiraba Pelé. Y así sucesivamente. Pero bueno, si te parece, vamos a su vida como técnico, que ha sido entrenador del Bolonia, de la Fiorentina, de Serbia, del Catania, del Sampdoria, del Milano, del Torino y además segundo entrenador en el Inter durante la etapa de Mancini, previa a Mourinho. Y así, además siempre le ha gustado pues poner un juego alegre, que eso yo creo que a nosotros, por ejemplo, que hemos vivido sobre todo las etapas de Torino y Bolonia, viendo todos los partidos, me refiero, pues siempre le hemos pedido eso, él lo ha cumplido, sin embargo, en cuanto a resultados, sí. Nos ha faltado un poco, y es verdad que en su carrera no ha ganado ningún título, pero es un entrenador, o era un entrenador muy duro en la sala de prensa, con los periodistas ya lo era, pero también con los jugadores, pero porque siempre ha sido una persona que ha ido de cara y a donde ha ido, así que siempre ha sido un entrenador que ha dejado pues frases importantes, pero bueno, que fue seleccionador de Serbia, Irati. Sí, antes de contar un par de historias que son muy buenas, como entrenador en general, si te parece, pues ponemos un vídeo que nos ha mandado Sergio Vilariño y que nos cuente un poquito él su punto de vista. La carrera de Sinisa Mihajlovic es una de las más intensas de los últimos 30 años. Nosotros lo recordamos más por su etapa en Italia, tanto en la Sampdoria como en la Lazio, como también en la Roma, y por aquellos lanzamientos de falta que nos conquistaron a todos, con esa zurda que tenía, que era un auténtico cañón, pero también por su participación política en pues todos los eventos que estaban ocurriendo en su tierra, en los Balcanes, durante los años 90. Pero nosotros tenemos que recordar también que Mihajlovic empezó mucho antes, fue uno de los artífices del sorprendente título yugoslavo de la Vojvodina, el que ganaron los hombres de Novi Sad en el año 89. Luego pasó al gran estrella roja de Ljupko Petrovic, con el que ganó la Copa de Europa. En aquel momento Mihajlovic era un interior izquierda de bastante recorrido, buen toque de balón, también podía cubrir ese flanco izquierdo de la defensa, y luego ya en su etapa en Italia llegó a jugar en el centro del campo, pero principalmente nosotros lo recordamos como central zurdo, con una buena salida de balón, quizá no defensivamente muy bueno, pero sí que era un jugador que aportaba muchísimo en términos tácticos y también en términos ofensivos a sus equipos. Allí tuvo una carrera muy larga, incluido por supuesto su etapa en el Inter, y le dio, digamos, el prestigio para luego llegar a los banquillos, que es una de las etapas en las que ha tenido más influencia, especialmente en los últimos años, durante su lucha contra esta maldita enfermedad que se lo ha llevado tan joven. Bueno, Sergio, que es un historiador relacionado con el mundo del fútbol, que nos ha podido relatar un poco ahí su punto de vista sobre Sinisa, pero es que hay muchas historias que contar, muchas historias. Como seleccionador de Serbia, que no le fue demasiado bien, de hecho no tiene ningún título como técnico, la verdad es que seguramente le ha faltado eso. También, pues igual le pedíamos demasiado a algunos equipos que a lo mejor no tenían tanto como se podía esperar. Y lo que hay que recalcar es que casi todos los aficionados guardan un muy buen recuerdo. Por ejemplo, cuando estuvo en el Milan, mucha gente comentaba, después de que haya fallecido estos días, que recuerda con cierto cariño aquella etapa, pese a que el Milan era el que era, futbolísticamente hablando a nivel de jugadores, pues tienen un gran recuerdo de Sinisa. Comentaba Toni Padilla en un texto en Panenka, ¿no? A base un poco a lo que nos comentaba él de ese nacionalismo serbio, que hacía cosas. Entonces, mira, lo que comenta es: pese a tener familia en Croacia, escribe Toni Padilla, Sinisa Mihajlovic se define como nacionalista serbio y ha impuesto a sus jugadores una serie de condiciones para jugar en la selección, como por ejemplo les obliga a cantar el himno nacional. Por este motivo Mihajlovic no convoca a uno de sus mejores hombres, Adam Lajic, ex del Calcio, pues pertenece a la minoría musulmana serbia y no canta un himno que cita al dios ortodoxo en su texto. Curiosamente, Mihajlovic nunca cantó el himno yugoslavo como jugador. Ostras, Bueno, sus movidas, la movida de Sinisa.
Sí, bueno, al final su pensamiento político también lo quiso llevar como un seleccionador serbio. Sin embargo, su pensamiento político yo creo que ha estado más reflejado en ese momento, ¿no? En el que ya Serbia pues estaba constituida y demás. Y bueno, pues ha tomado esa decisión. La verdad que siempre ha sido un tipo duro y siempre ha sido un tipo que ha estado hablando de cara, ¿no? Pero contaba también, había una anécdota en la que una vez que la Sampdoria estaba en aquella carrera por la salvación, Sinisa le exigió un mayor esfuerzo a su equipo y citó a Dante, ojo, no al jugador del Bayern de Múnich, sino al filósofo. Al filósofo dice, hoy traje un libro a la rueda de prensa para obtener ayuda. Es la divina comedia del poeta supremo. En el infierno, Dante habla de Ulises cuando anima a su equipo a ir más allá de las columnas de Hércules. Yo quisiera hacer lo mismo y animar a mis muchachos a seguir adelante, sin conformarse. No sé dónde están nuestras columnas de Hércules. Un equipo que nunca está satisfecho es un equipo con cojones. Si me quieren seguir, les aseguro que no será una huida loca. Cuando llegué estábamos en el infierno, ahora estamos en el purgatorio, pero me gustaría llegar al cielo. Tú imagínate ese tío ahí en rueda de prensa que te dice esto. Buah, a mí me dice eso y salgo al siguiente flipas, partido. Y te los comes, te los comes en la cabeza. Totalmente, le meto un patado en el primero que vea, o sea, y luego ya empieza a jugar al fútbol. Madre mía. Sí. Pero es que esto es una rueda de prensa. En otra cito a Horacio, en otra a Kennedy, al fallecido presidente de los Estados Unidos, a Einstein, a Julio César, al Che Guevara, a Churchill, a Rockefeller, a Mandela. O sea, hay ruedas de prensa que te pones a revisar ruedas de prensa de Mikhailovic y son tremendas, quiero decirte. Las cosas que cuenta ahí y a quién cita y los libros con los que aparece y dices, ostras, este tío, la verdad es que, digamos que culto y demás, desde luego que es. Sin embargo, recientemente tuvimos una anécdota y es que en un Boloña-Atalanta, fue un Boloña-Atalanta de pandemia, porque se escuchó todo. Se escuchó absolutamente todo. Se peleó con Gasperini. De golpe, o sea, estaba moviendo un partido tranquilamente y de golpe se para el partido y las cámaras se van al banquillo. Y se ve a dos señores mayores, porque es lo que son, o lo que era también Mikhailovic, casi pegándose. Y luego se cuenta que lo que le dijo Mikhailovic a Gasperini es: ¿qué coño estás hablando con ellos en relación a sus jugadores? Habla con los tuyos y no me toques los huevos. Que te... alguien el culo. No me toques la... ¿Qué coño quieres? Le sacaron amarilla a Mikhailovic y expulsaron a Gasperini. O sea, totalmente. Espectacular. Totalmente. Esto fue porque los futbolistas del banquillo del Bolonia salieron como a protestar. Gasperini los fue a mandar callar y empezó a decirles de todo. Y Sinisa Mihailovic ahí dijo, oye, y además luego explicando en rueda de prensa, a los míos les regaño yo, pero tú no vengas a decirles nada a los míos. Entonces ahí Sinisa les dijo una cantidad de barbaridades y lo que decías tú, nos viene la tarjeta amarilla para Sinisa y acaba expulsado a Gasperini, que obviamente se vuelve loco. Tampoco es una hermanita de la caridad, Giampiero Gasperini, pero es verdad que bueno, en esa liada acaba saliendo como ganador. Sin embargo, una de las... bueno, podemos decir manchas, ¿no? De su carrera deportiva, porque... O sea, que es muy raro esto, De hecho, yo de esa no... Sé que la contamos aquí en Soy Calcio y sé que la vimos en su momento, pero no me acordaba de ella cuando estuve repasando el otro día cuáles eran los equipos en los que había estado. Y es cuando estuvo en el Sporting Clube de Portugal. Lo fichan. Bueno, estuvo. Lo ficharon. Creo que era un periodo en el que estaban investigando al Sporting, si no recuerdo mal, y al final acaba habiendo un cambio de presidente, y bueno, el caso es que a Sinisa, pues obviamente, como hay un cambio de presidente, y él estaba con el presidente antiguo, al que acaban destituyendo, a él lo acaban echando, entonces duró 9 días en el cargo, no termina de llegar a debutar, pero es verdad que él llega en un momento de inestabilidad dentro del club lisboeta. Y luego el adiós al Boloña, ¿no? Su último equipo. Él, cuando se marcha, que fue hace 3 meses, es que fue hace absolutamente nada de tiempo, dice, no entiendo este despido, lo acepto como debe hacerlo un profesional, pero pensé que la situación estaba absolutamente bajo control y podría mejorarse. Me cuesta pensar que todo esto depende únicamente de los últimos resultados y no sea una decisión que se haya tomado durante mucho tiempo. Lástima, la enfermedad, ya no me estoy tratando, solo estoy haciendo más y más controles ocasionales, nada me impide trabajar en el banquillo. Claro, esto... hace 3 meses, fíjate cómo ha cambiado un poco todo, ¿no? Muy fuerte, como empeoró la situación. Y también verdad, otro día el presidente Joey Saputo, el dueño del Boloña, pues él en cambio dejaba caer que sí tenía algo que ver la enfermedad en la institución, como que le impedía trabajar de una forma más continuada como había sido antes, ¿no? Entonces, bueno,
pues... Es que él dejó un par de veces. Es verdad que la primera se comprendió muchísimo más que él dejara al equipo y tuviera que centrarse en su enfermedad. Pero luego es verdad que hay una segunda vez. Y yo creo que ahí es ya cuando empieza a haber un poquito de rum, ¿no? Dentro del respeto que le tiene el Bolonia por su enfermedad. Pero sí que es verdad que el Bolonia también tenía malos resultados y ahí llega un momento en el que como empresa, como club, también haces tus valoraciones, ¿no? Y que al final por esa enfermedad, pues que Sinisa no pueda estar en el banquillo, el equipo pierde, el equipo necesita un entrenador, el entrenador se está tratando. Es una situación en la que yo creo que hay que comprender a Sinisa Mihajlovic, pero también hasta ya cada uno que decida cuándo comprenda el Bolonia como club, ¿no? Que generalmente muchos no lo comprenderéis, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que ha tenido que ver eso y bueno, pues hace 3 meses fue destituido. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Llegó Thiago Motta, pero bueno, ya este no se ha ido Sinisa Mihajlovic. Pero bueno, es verdad que su lucha contra la leucemia ha sido seguida en Italia, Irati, no tanto porque él haya contado muchas cosas sobre su enfermedad, sino porque era algo que tocaba mucho a mucha gente, porque él es amigo de Ibrahimovic, él es amigo de mucha gente dentro del mundo del fútbol italiano, y al final se ha seguido. Y bueno, él lo anunció en su momento, en 2019, mediante estas palabras: me someto siempre a pruebas médicas, puesto que mi padre murió con cáncer, pero siempre piensas que a ti no te va a tocar. Mi esperanza es que se haya detectado la enfermedad en una fase inicial. No son lágrimas de miedo las que tengo. Respeto a la enfermedad y la enfrentaré con el pecho hinchado, mirándola a los ojos como siempre he hecho. Sí. Todo este proceso yo creo que nos ha dejado imágenes pues, muy bonitas, ¿no? Como pues cuando con Ibrahimovic, precisamente uno de sus grandes amigos, pues canta en San Remo el Yo Vagabondo, ¿no? Que es una imagen muy, muy, muy bonita. Por cierto, que a Ibrahimovic lo conoce después de insultarlo en el terreno de juego. O sea, lo cuenta Ibrahimovic. Ibrahimovic dice que le insultó de una forma terrible, pero terrible, hablando de sus orígenes balcánicos de Zlatan, y que luego se hicieron amigos a partir de eso. Qué pasada. Luego también nos dejó la imagen, ¿no? De pues cuando él se tiene que someter a 3 procesos de quimioterapia, tiene un trasplante de médula ósea, incluso Mihajlovic, y cuenta que ha estado 4 meses ingresado, ¿no? Que durante ese tiempo, ¿no? Que estuvo pues trabajando con el equipo a través de, pues, ordenador y contacto por teléfono y demás, pues una vez en la que los jugadores le fueron a visitar no podían subir a la habitación, pero desde abajo se ve cómo le cantan, ¿no? Y cómo le saludan desde debajo del hospital. Es una imagen también muy bonita. Totalmente, la verdad que es una de sus imágenes preciosas, ¿no? Porque ahí se ve cómo le quería también el equipo. De hecho, que el capitán Lorenzo de Silvestri pues llevara al féretro, creo que también es un signo de todo lo que ha sido. Pero bueno, él comentaba que habían sido 4 meses muy difíciles en ese momento, pero él quería usar una cita de Vasco Rossi: sigo aquí, no renuncio a nada porque entrenar me hace sentir vivo. Y al final, dentro de todo ese tiempo, con la quimio, con la cirugía y demás, pues él lo había pasado mal, pero bueno, le decía que podía conectarse y que al final ser entrenador para él era también una motivación del día a día. Y yo creo que eso le dejaría de hacer pensar en lo que era su enfermedad. Quiero recordar también que cuando Ibrahimovic estaba sonando para volver al calcio era Bolonia o Milan. Sí. Porque se destapó el tema de la enfermedad de Sinisa Mihajlovic y estaba intentando convencer. Bueno, no sé si ya no sé si la habían justo ya. Era ahí, porque era 2019 y creo que Ibrahimovic estaba ahí, porque Ibrahimovic incluso creo que llega en la temporada anterior a la pandemia al Milan. Y bueno, pero que vamos, que Ibrahimovic estuvo a punto de fichar por el Bolonia gracias a Sinisa, que estuvieron teniendo varias conversaciones telefónicas. Y por tanto estuvo muy cerca de firmar por los Rosso-Blu, que acabaría fichando por el Milan. Así que bueno, al final él también, Irati, desgraciadamente, si en esta enfermedad te hace de estar muy débil y muchas cosas tienen que acompañar, pues no acompañó que también tuvo el COVID. Sí. Lo que pasa es que al final lo cuenta un poco incluso a broma, ¿no? Porque él es en agosto de 2020, ¿no? Estamos en plena pandemia del COVID, él da positivo, es asintomático, pero dice, bueno, después de la leucemia, de 3 ciclos de quimioterapia, de me hayan trasplantado la médula ósea, pues el COVID era como beber un vaso de agua, ¿no? Cuentaba. ¿Qué pasa? Que ya después de esos meses parece que lo ha superado, pero en cambio, en 2022 vuelve a aparecer todo, ¿no? Este año. Y dice, esta enfermedad es muy lo que cuenta Mihajlovic, que también lo afronta de nuevo, una segunda recaída, de una forma, pues como es él, ¿no? Esta enfermedad es muy valiente para volver a enfrentarse a alguien como yo.
pero estoy listo para darle otra lección. Lo que pasa es que ya sabemos cómo al final acabó todo. De todas formas, para acabar un poco el vídeo y para repasar un poco lo que ha sido su vida, yo creo que lo mejor es unas frases de él mismo a Gazzetta, ¿no? Que comenta: a veces pienso que ya tengo 150 años por todo lo que ya he pasado. Adolescencia en Serbia, carrera futbolística, Italia y muchas ciudades en las que he vivido, 6 hijos, pobreza, éxito, riqueza, también 2 guerras, heridas, lágrimas. Hoy, si miro hacia atrás, puedo decir, Sinisa, cuánta vida has vivido. Así que bueno, pues aunque solo haya fallecido con apenas 52 años, que le queda una vida entera por delante, pues al menos te queda la alegría, ¿no? De que lo que ha tenido no lo ha desaprovechado, ni mucho menos. Totalmente, que ha valorado la vida como lo que es, que al final, bueno, nunca se sabe y lo que puede pasar y que hay que aprovechar cada día, ¿no? Y él lo ha hecho, él deja muchas lecciones de ello. Y yo creo que con esa frase que has citado podemos cerrar este vídeo tan triste para nosotros, pero bueno, que descanse paz Sinisa Mihajlovic, que desde luego ha dejado un legado muy importante en el fútbol italiano y en su país. Eso es, pues chicos, dejadnos aquí debajo vosotros vuestro recuerdo de Sinisa Mihajlovic. Aquí nos comentáis y nos decís qué recordáis especialmente del bueno de Sinisa. Muchas gracias por seguirnos y ya sabemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.